Hola, buenas noches, queridos amigos, hermanos, les mando un beso enorme a todos. Antes que nada quiero decirles que están en mi corazón, en mi mente, en mis oraciones todo el tiempo. Y tuve unos sueños muy fuertes. Hay que estar en oración eh, y orando en protección y Dios me mostraba en muchos casos cómo Él estaba protegiendo y escuchando las oraciones. Aleluya, gracias a Dios por eso. Así que motivada a servirle más que nunca, como nunca antes. Gracias, Señor, porque hay muchas cosas y señales que el Señor había mostrado y se van cumpliendo, se van dando y ya es hora de despertar. Les voy a mandar a continuación una profecía del pastor David Wilkerson. Vamos a ir viendo porque hay otras que él dio muy importantes que sé que es algo que viene después. Entonces, quiero guiarlos. Por eso quiero que lean lo que yo les voy a mandar ahora. Fue un gran hombre de Dios, ya partió con el Señor en el 2011. Yo tuve el privilegio de poder estar en su iglesia en Manhattan, en Times Square, en Nueva York, y fue una experiencia extraordinaria, fue algo hermoso de Dios, ese regalo de haber podido estar en ese lugar. Hoy sigue a cargo el hijo de la iglesia y en ese momento ya había atesorado estas profecías. Así que justamente estos días que estaba pasando esto en Nueva York, me vino a la mente esa profecía que precisamente ahí mismo había yo escuchado. Y justo estuve 2 madrugadas que por algún motivo me estaba conectando 2 días seguidos. Justo me escribió de madrugada y yo estaba en vigilia, una profeta de Canadá, y tuvimos intercambios de palabra, de profecía y de oración de madrugada en estos últimos 2 días. Y justo que eso había venido a mi recuerdo, ella me mandó esto puntual, esta parte profética. Y realmente es lo que está pasando. Les voy a pedir a todos que lo lean, ¿sí? Y prefiero hacer el comentario a leérselo yo. Y después que recapaciten. Creo que es para llamarnos a todos. Sin lugar a dudas, este es el virus, esta plaga que vio el pastor David Wilkerson. Después vio muchas cosas más y más avanzadas. Por eso déjenme que los guíe, por favor, y lo que les mando lean para no confundirse, porque esto es exacto y es en este momento. Y es lo que él dijo. Y me acuerdo que decía que a la gente de Nueva York y Estados Unidos, y que después era algo que se iba a extender también en el mundo, y decía principalmente que iba a ser muy grave ahí, y que cuando sepan las señales, que estaban las cosas por llegar, que guardaran alimentos, agua, y después él vio las calles totalmente vacías de Nueva York, y me acuerdo que hablaba de tanques del ejército pasando en las calles, tremendo. Pueden ser por alimentos, dando alimentos o fumigando. Hay después otras profecías más avanzadas que pero en este momento esto es puntual para lo que está pasando. Y hay algo que dice muy fuerte y que esto es un sacudón al mundo y justo tiene que ver con lo que yo les quiero mandar de palabra, de mensaje espiritual en esta noche para todos. Sé que 7 días es mucho porque tenemos que estar conectados, porque es necesario estar con la llama encendida, con el fuego, para estar apasionados con Cristo, pero llenos del Espíritu Santo para ser más que vencedores en esta etapa, ¿sí? Entonces es hora
de escuchar lo que debemos escuchar, ¿eh? Ya hay demasiada sombra y dolor y confusión en nuestros oídos, así que la fe se alimenta por el oír la palabra de Dios, y el mover del Espíritu Santo se enciende cuando movemos el Espíritu Santo al entrar en las aguas más profundas con nuestro Señor. Así que eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que nos protege, nos salva, y no solo eso, nos empodera para ayudar a otros, ¿sí? Y la reflexión esta, imagínense que hay algo muy hermoso que está diciendo, que hay un remanente fiel. Todo este tiempo, antes de esto, el Señor me venía hablando de la palabra remanente, que el remanente fiel será bendecido, que el remanente fiel. Y gracias a Dios, tengo la tranquilidad de que el Señor me estaba hablando como líder de esta iglesia, como remanente fiel, y lo que vendría de bendición y protección y cosas especiales de Dios para la cabeza, para mí, para ustedes, para esta iglesia, ¿sí? Entonces fíjense en que ahora de lo que se habla es el remanente que ha quedado fiel de los cristianos, firmes, que no se contaminó. ¿Tenemos mucho que pedir perdón? Sí. Tenemos que tratar de tener un altar más santo. Siempre tuve celo por el altar de Dios, por la casa de Dios, pero tenemos que arrepentirnos también de no haber hecho más. Pero fíjense que en esta profecía del pastor David Wilkerson está diciendo que va a haber en Nueva York y va a haber en Estados Unidos, en los lugares que después se van a tocar porque lo dice en otras profecías, pero vamos puntual acá. Quiero que podamos ir puntual. Habla del remanente, de ese remanente fiel que tiene Dios, ese remanente que se va a levantar y va a entender la necesidad del mundo como nunca antes. Y si ustedes ven y entienden la profecía, esto es un juicio. Y la única solución está en el remanente, en los hijos de Dios. Esto se puede extender, pero ese remanente será el que se levante como llama de fuego, empoderado, a raíz de arrepentirse, de volver a Dios como nunca antes, de entender los tiempos proféticos, esta revelación puntual de este tremendo varón de Dios, pero también las profecías que están a la perfección cumpliéndose en este tiempo, que son las profecías bíblicas y el Apocalipsis. Entonces tenemos las señales en un mundo que no ve. Y fíjense en ustedes que la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra, las que estamos para preservar lo bueno, para sanar y ser luz en medio de la oscuridad. Y entonces está diciendo que en este caos, en esta terrible sacudida a Nueva York, está el juicio de Dios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a poder levantarse contra esto? El remanente fiel de Dios, ese remanente que se vuelva en espíritu y en verdad y sea empoderado para frenar las obras del mal. En la sal, recuerden que tiene la propiedad de preservar los alimentos, se preservaba de que no se contamine. Pero también fíjense que en la Biblia habla del pacto de sal y dice pacto perpetuo de sal. Y cuando las aguas estaban putefactas y contaminadas y bajo maldición, después de tantos años de estar en ese estado que las había maldecido Josué, se levanta el profeta Eliseo a sanar esas aguas.
¿Y qué hace? Le tira sal. Y entonces toda la putrefacción, las bacterias, lo malo de ese río, de ese lugar, se curaron. Y a tal punto es así que al día de hoy, si vemos, no es este el estudio bíblico y no quiero detenerme en eso, pero si vemos ese mismo lugar, hoy en Israel está lleno de peces y ese lugar, esas aguas fueron sanas y hoy tienen vida, ¿sí? Entonces eso se cumplió. ¿Por qué tiró sal? Porque dice sal es símbolo de pacto perpetuo, ¿sí? Entonces, vemos que el Señor nos compara con la sal. Entonces yo no estoy diciendo esto para que empiecen a tirar sal a lo loco, ¿sí? Eso lo han hecho los brujos que sacan las cosas todas de la Biblia, ¿no? Porque el enemigo es un imitador, entonces copia. Tampoco estoy diciendo ni negando la palabra de Dios, que sí dice que existe el pacto de sal y era para cortar toda maldición. ¿A qué voy yo ahora? Que el Señor nos dijo que la sal de este mundo ahora y la luz somos nosotros. Y en nosotros está la autoridad en el nombre de Cristo Jesús de cortar toda maldición y que esté bajo nuestros pies serpientes y escorpiones. Dijo que aún los muertos resucitarán y los milagros que hacía Jesús y haremos y mayores cuando recibamos al Espíritu Santo de Dios. Por eso decía que tomaban cosa mortífera y no le hacía mal. Miren al apóstol Pablo cuando le picó esa serpiente con veneno mortal y sin embargo no le hizo nada al siervo de Dios. Cuando estamos empoderados del Espíritu Santo, el mal, las plagas, el veneno no puede tocar tu morada, no te puede tocar. Pero para eso tenemos que estar de verdad llenos del Espíritu Santo. Es hora para nosotros. Pero yo estoy emocionada porque Dios me viene hablando en este tiempo. Uno no puede dejar de estar en dolor, en angustia por los seres queridos, por su nación, por las otras naciones, por lo que le está pasando a la humanidad y a la gente que tantos queremos y a nuestro país, cada cual al que ama, y a otros países, donde Dios me ha dado la oportunidad de viajar bastante y tengo en muchas naciones amigos, y Dios ha hecho que uno ame a la humanidad desde el simple hecho de servirle. Entonces son momentos de dolor, pero sabemos que estamos bajo su amparo resguardados. Pero tenemos que entender que hay autoridad para frenar esto, pero para eso tenemos que estar empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Y fíjense en que la profecía del pastor Wilkerson se cumplió. Pero ¿quién va a salvar esto? El remanente fiel que haya quedado, la gente fiel a Dios que no se haya contaminado. Esos son los que Dios va a usar y llenar de fuego para que traigan el último y gran avivamiento a esta tierra y se cumpla la palabra de que antes que venga el Señor, que ya están las señales, la tierra sea abunde como las aguas cubren la mar, la gloria de Dios y la palabra del Evangelio, que pueda llegar de un extremo al otro de la tierra hasta los confines del mundo. Creo que es hora. Yo siento que algo está pasando en mí también y es un despertar y siento señales. Yo sabía realmente que todavía no había nacido este ministerio. Había señales, tiempos de Dios y ya es la hora. Y venía predicando todo eso sin ser consciente. Ustedes son testigos y me escucharon hablar del remanente fiel y que el avivamiento que venía no le iba a dar el Señor a los grandes, y que en Argentina había mucha soberbia, mucho machismo,
y se iban a sorprender a quienes Dios los iba a llenar de fuego para este avivamiento. Y ese avivamiento dice ahí que es para América, Estados Unidos y para todo el mundo. Y ahí está la victoria de Cristo sobre el mal. Este virus que actúa como dardos de fuego del enemigo, atacándote, que buscan dónde entrar, ¿sí? Por eso nos manda a resguardarnos en las casas para que no encuentre humanos en donde penetrar. Lo que quiere es atacar, buscando cuerpos. Si ustedes ven detrás, hay toda una explicación de guerra espiritual y nos quedamos asombradísimos, ¿sí? Oh, santo Dios, hora de volver, hora de estar protegidos. El otro día Mónica me decía cómo lamentaba ahora que no haberse bautizado antes de todo esto, y esas palabras me llegaron profundo. Y es verdad, porque uno tiene otra tranquilidad, porque viene la promesa del Espíritu Santo. Y Dios, estuve hablando con otras personas que Dios les está mostrando agua, fuego, que los está llamando a ese bautismo, y va a venir el bautismo del Espíritu Santo y la protección y el empoderamiento de Dios. Ya no es hora de jugar, sino es hora de buscar en espíritu, en verdad, de ser adoradores, de tener un santuario y un lugar santo, santificado, y que nuestros corazones se rindan a Él. Después Él va a hacer la obra, porque solo no podemos, y con el Espíritu Santo sí vamos a ser más que vencedores, y con Él sí vamos a poder ser cada día mejores, y un día miraremos atrás y vamos a sorprendernos de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Tiempo para reflexionar, tiempo para volver a Dios. Pero si leen esta profecía, el mundo y la salvación de millones de almas humanas dependen de la sal y de la luz de este mundo. Y eso somos nosotros, los hijos de Dios, que no estamos cumpliendo esa misión, y debemos apasionarnos, volver a la oración, volver a Dios, para ser empoderados, para levantarnos a vencer toda plaga, a sanar toda maldición y llevar la luz de Cristo y el fuego del Espíritu Santo al mundo entero. ¿No? Aleluya. Tiempo de reflexión. Lean por favor ahora lo que ya les mando detrás de esto, y mis palabras. Y así quiero compartir un poquito una alabanza, y después ya vamos con la prédica y una reflexión especial para esta noche. Los amo, los bendigo, están en mi corazón, y estoy orando por cada uno de ustedes constantemente. Dios me los bendiga. Seguimos. Algo que quiero añadirles, por favor, es que tengan en cuenta que ahora es el momento donde van a surgir falsos profetas, falsas ideologías, falsos gurúes, y que la respiración y que no sé qué, ni el que no sé cuánto. Si Dios, nosotros ya contaminamos todo, el ozono y todo, y no podemos tener tanta soberbia de creer que el universo se va a mover por nuestra voluntad o por nuestra mente. Y la falta de oxígeno está por la maldad del hombre en talar los árboles y contaminar, ¿sí? Así que tenemos que ser muy responsables, porque en este momento la gente quiere escuchar cualquier cosa, pero menos la palabra de Dios. Cualquier profecía, ay, mira esto y el otro, pero sin embargo no quiere aceptar la verdad, que es la palabra de Dios, que ya está escrita, revelada por sus profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, con las palabras de Jesucristo, y Apocalipsis, claramente las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Estoy haciendo para ustedes un estudio de todo el Apocalipsis,
aprovecho este tiempo porque lleva bastante horas poder hacerlo, entonces estoy aprovechando para prepararles todo un estudio del Apocalipsis completo, para que no lean cosas o escuchen cosas que los confundan, ¿sí? Así que estoy avanzando cada día en eso a fin de poder terminarlo. Y a la vez voy leyendo cada capítulo, cosa de que se les va a hacer mucho más fácil y ameno escucharlo. Hay oraciones en el medio y música para generar un clima y que sea de bendición y fácil poder escucharlo y entenderlo. Atrás va cada explicación de cada cosa. Así que bueno, sigo avanzando con eso para que pronto lo puedan tener. Pero enfocados, que la verdad está en la Biblia y no hay otra verdad, que nadie los confunda. Y si decís que está en la Biblia, lo dijo Jesucristo, no lo quieren escuchar. Y decís que lo dijo cualquier gurú, y ahí están pasándose a millones los mensajitos, porque la gente no quiere conocer la verdad, y la verdad, solo la verdad, te hará libre y te protegerá. La verdad de Dios, nada más que la verdad. Y ahí vemos que siempre Dios ha revelado, como a este pastor precioso, lo que viene para avisar al mundo, para que estén alertas, aún para salvar de situaciones, pero el mundo no quiere escuchar. Pero es hora de nosotros levantarnos empoderados, es la hora más que nunca. Hay una necesidad emergente y como ven, solo los hijos de Dios son la solución, que se levanten empoderados a derribar las obras del mal y a salir a salvar millones de almas que se van a perder literalmente y van a partir sin Cristo. Y todo esto, si el hombre se aleja más y más y no se arrepiente, se va a ir incrementando, como ya lo sabemos, comienzo de dolores de parto. Pero ahí vemos que lo que Dios venía hablando del remanente fiel, del premio al remanente fiel, del Espíritu Santo, del avivamiento, eh, es todo lo que está pasando. Así que Dios nos está hablando y si Él nos está hablando y protegiendo, tenemos que volver a Él y saber que en Él somos más que vencedores. No podemos tener temor, que no se turbe tu corazón, confiados en aquel que nos protege, porque nosotros habitamos al abrigo del Altísimo. Bueno, quiero llevarles esta noche una reflexión para todos. Esta noche comienza la Pascua judía, ¿sí? 8 de abril, y que en realidad es nuestra Pascua también, porque son las fechas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si el Señor estuviera celebrando las Pascuas, en este momento Él respetaría el calendario del pueblo de Dios, su calendario. Entonces, para nosotros también es importante las fechas del calendario hebreo que se guían por la luna, ¿sí? Y así lo establecía nuestro Señor. Hoy nos guiamos por el calendario guiado por el sol, que no es el calendario de Dios y del pueblo de Dios, es este calendario gregoriano en el que agregaron muchas cosas paganas en los días, en los meses, y lamentablemente nos sacaron todas las fiestas judías y todas las fechas que muchas tienen mucha importancia porque el Señor dice que hay fiestas que son por pacto perpetuo, que son solemnes y perpetuas, como lo es la Pascua. Así que por eso es importante este día para mí bendecirlos a todos, hacerles un llamado a volver a Dios y hacerles una reflexión paralelada también con el pueblo de Israel y con la Biblia en este tiempo especial.
Antes de la Pascua, la gente debía limpiar sus casas para recibirla. No se podía tener nada leudado. Entonces habla de prepararnos nosotros, de limpiar nuestro interior, nuestros corazones, para recibir en ese estado esta Pascua. La Pascua que celebró el Señor con sus discípulos, cumpliendo la Pascua judía, que recuerda la salida del pueblo de Egipto, ¿sí? Eso es la Pascua. Y el Cordero Pascual, que fue el Cordero que inmolado fue, es nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos la sangre que a nosotros nos da la redención, ¿sí? Que por su sacrificio, gracias Señor. En aquel entonces era un animal perfecto, sin mancha, que debía ser sacrificado, y todos los que tenían la marca de ese animal en las puertas pasaron las plagas y pasaron el halo de muerte, y nadie pereció porque estaban protegidos. Entonces imagínense cuánto más nosotros, que la sangre que nos cubre ya no es la de el sacrificio de un corderito que es perfecto, sin mancha, sacrificado, sino que es el propio Hijo de Dios. Es Yeshua HaMashiach, es el Mesías que había de venir, de eso no hay duda. La palabra y la Biblia es tremenda, las profecías que se cumplieron con su nacimiento y con su muerte. Tenemos ya la sangre de nuestro Redentor que nos cubre. Fíjense que si no es para reflexionar en este tiempo, que justo en este momento estamos atravesando una plaga. Tremendo, ¿no? Para reflexionar. Y de la misma manera que ayer, Dios a su pueblo lo va a tener protegido, lo mandó a encerrarse en sus casas, como leí en Isaías 26:20, una de las prédicas, últimas prédicas. Pero mientras pasa, dice, la indignación, que también se puede entender por ira, por enojo de Dios, que sabremos de muerte, pero nosotros estaremos protegidos. Así que todos los que tengan la marca del Cordero en la puerta de su casa, en su corazón, en su frente, ninguna plaga nos hará mal ni vamos a perecer. Por el contrario, el Señor está preparando rescatar y que muchos salgan del desierto de una vez por todas. Es un tiempo como nunca para volverse a Él, sabiendo que todas las señales se están cumpliendo. Y esta vez, de la misma manera que ayer, se está viviendo en este periodo una plaga que trae mortandad a la humanidad. Entonces nosotros tenemos que estar cubiertos por esa sangre y aún ser empoderadas para clamar e interceder por misericordia de Dios para otros y para que sane nuestra tierra. Creo que nada es casual, que esto está todo profetizado, y los 40 marcan días tremendos, días especiales. Entonces vamos a ver que esta cuarentena es una oportunidad para el hombre de volverse a Dios, un tiempo para pasar una prueba y volverse a Dios y ser con Él más que vencedores. Así que es un momento profundo, no es cualquier cosa, no es para estar distraídos, ni aterrados, ni en pánico, porque eso no es para los hijos de Dios. No podemos estar con fobias ni con pánicos, porque nuestro Cristo vive y Él ya venció la muerte y Él nos protege y nos empodera. El mundo verá la gloria de Dios. Oh santo y poderoso Dios, te alabamos y te bendecimos, ¿sí?
Bueno, vamos entonces a reflexionar un poquito sobre la palabra en estos momentos. En estos días voy a ir mandándole mensaje todos los días y vamos a ir hablando de esta Pascua, les voy a ir explicando, enseñando y la vamos a ir compartiendo conjuntamente. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pero ahora yo quiero llevarles esta reflexión, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del número 40 en la Biblia. Y empezamos detrás de este audio, voy a estar mandando directamente este estudio para reflexión. Bueno, entonces, fíjense qué fuerte, ¿no? Porque Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años. 40 años que los guió en el desierto hasta la tierra prometida. Ahí vemos que ese paso de 40 días. Entonces, que algunos dicen que era para 40 días y terminó siendo 40 años, ¿sí? Encontramos la palabra Deuteronomio 9, del 9 al 11, ¿sí? Después de la oración en el monte Sinaí, antes de recibir las tablas de los mandamientos, también ahí estuvo Moisés 40 días. ¿Cuántas ocasiones vemos con 40 días en la Biblia? Saben que hay más de 100 ocasiones en la Biblia donde se nombra el número 40. Y fíjense en que todas tuvieron un después trascendente, ¿sí? Es un antes y un después de periodos de 40 días. Así que esta es la reflexión para nosotros, ¿sí? Para esta cuarentena que está tan marcada en la Biblia en más de 100 ocasiones, ¿sí? Y fíjense que la propia vida de Moisés, que vivió 120 años, él tuvo 3 etapas en su vida de 40 años, es decir, 3 periodos, cada periodo de 40 años. Él estuvo 40 años en Egipto, él después estuvo 40 como pastor en Madián y después otros 40 años en el desierto, guiando al pueblo a la tierra prometida. Qué fuerte es esto. Vemos esto en Génesis 7:12, ¿sí? También sabemos que 40 días, ahí vamos a ver esto, que duró el diluvio, el arca de Noé, que también otra vez el Señor avisando que iba a destruir a la humanidad a causa de su maldad y de su perversión, avisando juicio. Y Noé avisó por mandato para que muchos sean salvos, pero la gente no quiso escuchar. Pero Noé hizo el arca, 40 días duró el diluvio, y Noé y su familia y las especies como Dios le había mandado fueron salvas. Y fíjense ustedes que vuelve a comenzar a raíz de él la historia de la humanidad. Una humanidad que ya terminó su historia con el diluvio. El Señor en su ira dijo, basta. Pero el corazón de Dios tuvo misericordia de Noé y a causa de eso fue salvo él y su familia y llevó consigo a las especies para empezar un nuevo mundo. Amén. Miren qué significativo que comenzó cuando bajó Noé del arca,
después de 40 días de diluvio. Como veíamos recién también, después de estos 40 días de Moisés, que recibe nada más ni nada menos que de Dios los 10 mandamientos para guiar al mundo. Ven que el 40 está totalmente ligado a la Biblia, ¿sí? Está relacionado, es un número marcado con fuerza en la Biblia, que tiene un significado muy profundo. Y como van a ver en los relatos que les voy a contar, a decir en este momento, siempre vamos a tener ese análisis de que siempre después de esos 40 días de prueba, de aflicción, de volver a Dios, siempre hubo un cambio y era la oportunidad de salvarse de algo malo, de vencer lo malo, de vencer a Satanás y llevarnos a un cambio total de vida y un cambio total en la humanidad. Está pasando de nuevo con esta cuarentena mundial, que Dios está obligando a detenerse, a volver a mirarlo a Él, a orar, a arrodillarse para un cambio de la humanidad. Esto solo es el comienzo de dolores de parto y Dios está advirtiendo, está avisando por misericordia y es hora de reflexionar en esta cuarentena, que es de prueba, que se juega un cambio para la humanidad porque o cambia o perece, y el juicio viene. Adelanto de dolores de parto, como dice la palabra, con todas las señales que el hombre no quiere ver y no quiere escuchar. Prefiere escuchar a cualquier gurú, a cualquier persona, menos de escuchar la palabra de Dios, que es la que es fiel y verdadera y que cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, y de la misma manera Isaú tenía 40 años cuando se casó con Judith. Podemos verlo en Génesis 26:34. Fíjense también que los dos espías de Israel, cuando fueron a explorar en la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Fue durante un periodo de, ¿cuánto? 40 días. Wow, lo vemos en Números 13:25. Era la exploración para poder entrar a la bendición de ese pueblo, a la tierra prometida. Y se acuerda que después sacaron esos racimos de uva enormes y que hasta el día de hoy simboliza esas uvas y ese racimo a Israel. Por eso se ve tanto en todo lo que tiene que ver en Israel y en la nación de Israel, las uvas, ¿sí? Y cuando vinieron con ese fruto, supieron que realmente sí era esa Canaán, la tierra prometida que fluía leche y miel, que Dios les había prometido a ellos. Así que era para un cambio, para salir y para poder al fin, después de tantos años en el desierto, 40 años, entrar a la tierra prometida. Pero la exploración antes de poder entrar duró 40 días. Todo tiene mucho, pero mucho significado. En la antigüedad también a la gente que transgredía una norma, que incumplía, era castigado con 40 azotes. Era su castigo para la reflexión. 40 azotes. Fuerte. Bueno, entonces, vamos a seguir viendo porque esto
es muy amplio, como lo decía, 40 figura más de 100 veces en la Biblia, pero acá hay cosas muy puntuales, las cosas trascendentes de la Biblia que fueron marcadas con un antes y un después de 40 días o 40 años. Oh, santo Dios. Acuérdense también que Goliat, recuerdan a Goliat de la historia de David, desafió a los israelitas por 40 días. Los tuvo sojuzgados y amenazados durante 40 días. Como así está el mundo hoy, amenazado por este virus, sometido en esta cuarentena. Y esa opresión fue durante 40 días. Lo vemos en 1 Samuel 17, 16. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Qué pasó después de esos 40 días? Escuchó todo eso David y no temió y se levantó y venció a Goliat. Lo decapitó, un simple niño con fe en Dios. Y recuerdan que Goliat no era del pueblo de Dios, era enemigo del pueblo de Dios y era un gigante. Y la Biblia habla que en este estudio también lo vamos a hacer cuando estudiamos el tema de los ángeles caídos. Venía de descendientes de esos ángeles caídos de los que habla la Biblia, que se juntaron con las hijas de los hijos de Dios y salió una raza distinta, como una raza híbrida que no era bendecida, que vienen como descendencia de esos ángeles caídos, es decir, que hay algo ahí satánico, ¿sí? Y eran de 3, 4 metros estos gigantes, ¿sí? Y tenían 6 dedos en los pies y en las manos. Pero ¿qué pasó? Acá un niño valiente escuchó y se atrevió a enfrentarse y derribó al mal que los aquejaba y los tenía amenazados durante 40 días. Oh, aleluya. Yo sé que si los hijos de Dios se levantan ahora empoderados en esta cuarentena, va a marcar la diferencia para un antes y un después para la humanidad, para victoria, en el nombre de nuestro Cristo Jesús y poder vencer este mal que aqueja, esta plaga que está aquejando y ha puesto al mundo en cuarentena. No es de sorprender, porque el 40 también representa el mundo. Acuérdense que el dominio, el número 4, el número 3 en la Biblia significa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el número 4 representa el poder terrenal, el territorio, ¿sí? El dominio terrenal. Por eso habla de los 4 vientos la Biblia, de los 4 extremos de la tierra. Si pensamos también, 4 son los números cardinales, norte, sur, este y oeste, que están delimitando toda la tierra. Y ahí tenemos muchas expresiones con estos 4 que siempre, todas que salen de la Biblia, están mencionando y hablando de todo el territorio, ¿sí? De todo el dominio territorial. Así que no sorprende para nada este 40 porque es una cuarentena mundial, ¿sí? Está pasando en los 4 extremos, así que si a ese 4 le agregamos un 0, tenemos este 40 mundial, que llega a todos lados de una punta a la otra de los extremos de la Tierra. Y ahí también vemos
que es la parte del juicio de Dios y de sus escogidos, también como los que serán juzgados, van a ser de 4 fuentes también. ¿Y cuáles son esas 4 fuentes? De de todo pueblo, de toda lengua, eh, de toda nación, es decir, de todos los orígenes, ¿sí? Ciudades, pueblos, naciones y lenguas, ¿sí? De todo eso, de los distintos, es de las fuentes donde Dios va a sacar a su pueblo redimido y a los que van a juzgar, es decir, de toda la tierra. Entonces ahí vemos de pueblos, de naciones, de distintas lenguas, de los confines de la tierra, el Señor sacará al pueblo que ha de redimir y al que ha de juzgar. Por eso este juicio, que es mundial, es en los 4 extremos de la tierra. Muy claro es esto. También vemos también entonces que viendo lo de Goliat, que también podemos interpretar este número 40 como un tiempo de guerra y de prueba para un cambio. ¿Salimos transformados o no? ¿Seguimos en el desierto espiritual o no salimos? Hoy, iglesia, amigos, amigas, todos somos Moisés. Hoy un amigo judío me mandó esta palabra, diciendo, hoy todos somos judíos y hoy tenemos todos que salir de nuestra cautividad espiritual. Acá es todo espiritual, esto es juicio. Si querés salir victorioso, tenés que salir de tu Egipto espiritual. Oh, aleluya. Y es hora de despertar en estos 40 días, de quedarte adentro, de estar en tu desierto para vencer el mal y salir victoriosos a un cambio real y verdadero. Qué tremenda reflexión, que es la reflexión principal a la que los quiero llevar en esta Noche Santa de comienzo de Pascua, Pesaj hebreo, para nosotros también. Después vemos que David reinó 40 años y fíjense que la palabra por promesa de Dios, él va a tener un reino eterno y el que va a reinar para siempre. Nuestro Mesías viene de la tribu de Judá cumpliendo la palabra que le fue dada a David y que reinará por siempre. ¿Y cuánto duró su periodo de reino terrenal? 40 años. Lo podemos ver en Primera de Reyes 2:11. Y fíjense en qué cosa importante, que al igual que Saúl, que también gobernó ese periodo, ¿sí? Pero fíjense en que Saúl no era el rey puesto por Dios, sino por el pueblo y la voluntad permisiva de Dios, ya que insistían, bueno, está bien, ahí tienen lo que quieren, después no se arrepientan. Yo quise ser el rey de ustedes y gobernarlos. ¿No quisieron? Bueno, ok, aténganse a las consecuencias. Por eso el Señor es claro la palabra, que a veces nos va a dejar a merced de nosotros mismos. Y wow, eso sí que es terrible, porque el desastre que hacemos y pagamos las consecuencias. Entonces fue ese periodo y después está, sí, la persona que Dios elige, que Dios unge, que es David, y fue el reino más, el rey y el periodo más floreciente de la historia de Israel. Fíjense en la diferencia cuando está un ungido de Dios y cuando es Dios el que elige y no uno. Qué enseñanza, donde 40 años de opresión, de guerras y 40 años de prosperidad, de victoria, de recuperación del arca del pacto. Qué diferente es
lo que Dios elige, lo que Dios unge. Y acá vemos que marcó dos periodos totalmente diferentes en el pueblo de Dios, estos 40 años de cada uno. Y este último de David que pasa a ser para reinado perpetuo. Fíjense en ustedes qué tremendo de esos 40 años. También les quería contar que en la línea ortodoxa, la línea más firme con la tradición de la fe, la gente no puede eh, estudiar profundamente la Torá ni el Talmud, sino a partir de los 40 años. Y esto sigue vigente en esa comunidad. Así que fíjense que porque el Señor, por tradición y por guiándose en que antes de los 40 años la persona no tiene la posibilidad de tener la sabiduría como para comprender la santa palabra de Dios, lo sagrado, lo profundo, que todavía no hay madurez para ese entendimiento, por eso no lo permiten antes de los 40 años. Oh, aleluya. También vemos en el Antiguo Testamento que con los levitas también había algo de a partir de, creo que eran los 30 años, no eran 40, pero vamos ahora firme a los 40. Me parece que era menos, palabra que tengo que chequear. Seguimos entonces. También Salomón después gobierna ese periodo. Lo vemos en Reyes 11:42, ¿sí? Y también de David y de su reino que pasará a ser eterno, también lo vemos en Hechos 13:21. Fíjense en acá otro ejemplo. El profeta Elías, ay, qué tremendo que es Elías, Dios de Elías, Dios, wow, que derrame ese fuego sobre nosotros. Elías pasó 40 días en ayuno en el desierto. Fíjense en que otro profeta de Dios que pasa 40 días en ayuno en el desierto. Fíjense, tremendo, en el desierto. Fíjense que estos 40 días siempre son periodos de prueba, periodo de crisis, periodo de guerra, en que la gente debe volver a Dios y pasar ese periodo de prueba para salir a un cambio, que puede salir vencedor o no, según ese periodo de prueba de los 40 días. ¿Te está hablando para tu vida hoy Dios? ¿Me está hablando para la mía? Sí, y de manera contundente. Este es el momento, esta cuarentena, para volver a Dios, para buscar de Él, para ayuno, oración, para salir de nuestro cautiverio, del Egipto espiritual y salir a ser libres y a poseer las promesas de Dios y Canaán. Y en la salida poder ayudar a salir a otros, a cientos y miles de almas que se pierden y aún sacar a nuestras familias, a nuestros amigos en victoria. Amén. Qué tremendo. Yo me emociono mucho porque antes de esto tengo escrito esto de la salida de Egipto, de este periodo de prueba, de este periodo de guerra, y lo estamos viviendo. Es decir, que el Señor venía revelando mucho más profundo de lo que yo podía entender. Y lo estamos viviendo a tan pocos meses de todos esos sueños. Y creo hoy entonces que era totalmente literal eso que estaba viniendo y esa guerra desatada en el cielo y en la tierra y ese periodo de resistir para salir de Egipto. Tanto les hablé de esto, tanto les prediqué y lo estamos viviendo. Pero acuérdense en que predicaba que salíamos más que vencedores, que había promesa de Dios
para el remanente fiel. Oh, aleluya. Seguimos. Estaba hablando entonces del profeta Elías, ¿sí? Que estuvo en ayuno y oración en el desierto 40 días. Y eso fue hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. Primera de Reyes 19:8. Tremendo. Fíjense también que Jonás, el profeta Jonás, anunció que Nínive sería destruida. ¿En cuánto? En 40 días. ¿Sí? Otra vez estos 40, otra vez 40 días en la Biblia. Lo pueden leer en Jonás 3:4. Quiero hacer hincapié en Jonás. Jonás me ha marcado mucho porque siempre digo que fui una Jonás huyendo del llamado del Señor. Y realmente hoy cuánto me arrepiento, pero a veces uno dice que ciega estaba porque realmente uno no veía. Y cuando podés ver, decís ay, lo podés ver, decís ay, lo podés ver, decís ay, lo podés ver. Bueno, se me cortó el estudio, por esto seguimos, apasionada con toda la palabra. Entonces decía que a veces estábamos con Jonás y decía cuánto me marcó lo personal, y cuando miramos atrás decimos, pero qué ciega estaba. Y cuando se caen esas vendas mágicas que te impiden ver y decís, Dios mío, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas cosas que no sucedieron en victoria y no obedecí. Y sin embargo hay pasión dentro de mí y no podía ver. Y cuánto nos arrepentimos. Qué tremendo. Bueno, como acá vemos entonces lo del profeta Jonás. Y qué fuerte, porque estaba anunciando a Nínive que sería destruida a causa de su maldad durante, ¿qué? 40 días. ¿Y recuerdan qué pasó? El rey dio la orden de que toda la nación, de que todos, incluso dice ahí, aún los animales, hicieran ayuno y oración, e hicieran, se pusieran en arrepentimiento, ayuno y oración por sus pecados. Y pasó lo que no esperaba que sucediera Jonás, o en el fondo no quería, porque no era pueblo de Dios y era pueblo pagano que hacía cosas tremendas, sangrientas, en maldades. Incluso había que ser muy valiente para ir, porque literalmente uno pensaba que lo podrían haber matado, que era lo más lógico a cómo era ese pueblo. Por eso uno dice un poco de Jonás, ay, no iba, pero había que ir con ese pueblo terrible. Y sin embargo sucedió quizás lo que estaba inesperado. El rey creyó las palabras de Jonás y mandó a todo el pueblo a ayuno y oración, a arrepentirse, con cilicio, con clamor, ¿sí? Arrepentimiento y ayuno y oración, y pusieron aún hasta los animales, que no coman, que no beba, todo el mundo en ayuno y oración, en arrepentimiento. Y el pueblo creyó. ¿Y qué pasó? El Señor escuchó el clamor de ese pueblo y literalmente detuvo la destrucción de todo Nínive y la muerte de todas las personas que habitaban en Nínive. Cuando Dios anunció la destrucción de Sodoma y Gomorra, no la detuvo, pero acá sí. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Y acá hay una señal muy tremenda para nosotros. Estamos en lo mismo. Y el presidente nos manda a estar en cuarentena por protección, pero tenemos al Rey de Reyes y el Señor de Señores al que tenemos que pedir arrepentirnos. Tiempo de estar en ayuno y oración estos 40 días a fin de que nuestra nación sea salva, a fin de que nosotros tengamos protección y salvación, nuestros amigos, nuestros seres queridos, y cuánta gente como este pueblo pagano que no conocía a Dios, pero sin embargo creyó la advertencia del profeta.
Y ahí hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de que nadie le predique ni conocer a Dios, y tenemos que ser la sal y la luz de este mundo, anunciando que este tiempo es para volver a Dios, para orar. Es tiempo de volver a Dios como nunca antes y pedir por los demás, y así volver a tener el fuego del Espíritu Santo, arrepentimiento que nos va a dar victoria a nosotros y nuestras familias, pero aún así ayudar a salvar a muchas gentes y de muchas naciones, y que se cancele el juicio de Dios por misericordia. Pero para eso hace falta ayuno, oración y arrepentimiento. Y fíjense en qué fuerte lo del profeta Jonás, porque es una señal profética, Jonás, que simbolizaba a nuestro Señor Jesús. Por eso cuando los que lo querían tentar venían con soberbia y le decían, a ver si eres el Hijo de Dios, muéstranos señales. Y él que les dijo, recuerdan en el Nuevo Testamento, les dijo, generación perversa pide señal, señal no tendrán, diciéndole a ustedes, perverso, las señales y los milagros son para mis hijos, o para el que cree, o para el que se arrepiente, pero no para ustedes, soberbios. Señal no tendrán. Y les habló con parábolas que ellos no podían entender porque tenían cegado el entendimiento. Y entonces le dijo, quieren señal, señal no tendrán, solo la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Jonás estuvo en el vientre de ese pez gigante 3 días. Y entonces muchos creen que aún literalmente estaba, si no estaba muerto, estaba como muerto, y aún algunos creen que pudo haber muerto. Y a los 3 días el Señor lo escupe, lo resucita y lo tira a orillas de Nínive. Esa era la señal del Cristo que iba a venir y que iba a estar en las entrañas del Seol, que iba a morir, iba a estar 3 días y al tercer día iba a resucitar. Y también le avisaba a los judíos que Dios iba a traer salvación a los gentiles y a todos los pueblos, muy a pesar de que muchos de ellos se iban a resistir, como también se cumplió, y el mismo sentir que tenía Jonás le pegó a Pedro, y ahí el Señor tiene la visión del lienzo con los animales, y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y ahí entendió y fue a cumplir la misión a la casa que debía ir, a hablarles de Dios, y todos fueron en ese lugar bautizados y todos recibieron a Dios, y eran gentiles a los que Pedro no les quería predicar. Entonces estaba anunciando, porque toda la Biblia y todo el Antiguo Testamento es una señal profética de lo por venir. Aconteció y a la vez sucederá, y a la vez es señal profética, es una sombra profética. Y Jonás es la sombra profética de nuestro Señor Jesús, que iba a venir, y todo el que en él creyere y se arrepintiere de sus pecados sería salvo. Oh, aleluya. Y él era el que iba a resucitar al tercer día, salir de las profundidades, no de una ballena y del mar, sino del mismo Seol, y recuperó las llaves de la vida y de la muerte, y resucitó en victoria, y con él somos nosotros más que vencedores, y también tenemos vida y vida eterna. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Lo mismo que hizo el pueblo en Nínive. En estos 40 días, ayuno y oración, y arrepentirnos de nuestros pecados. Y el que cree, se arrepiente, pide perdón por los pecados, y que Cristo murió y era el Hijo de Dios por nuestros pecados en esa cruz del Calvario y resucitó, será salvo. El que cree. Y estas señales le seguirán a los que creen. Las señales de los milagros, de los prodigios, le seguirán
a los que creen. Así que todos somos aptos y es para todo. Estamos viviendo un nuevo tiempo y es exacto estos tiempos de Jonás, hubo profetas, estaba el Apocalipsis y los siervos de Dios que anunciaban, pero la gente no quiere leer las revelaciones de Jesucristo, quiere que dice cualquier gurú o cualquier imagen que no tiene ojos, no tiene boca y no tiene espíritu, como dice el Señor, y sin embargo ahí están, con alguien que no les puede hablar ni escuchar porque no hay espíritu de vida. Y sin embargo están ahí, por eso adorando muertos, pero Él es un Cristo vivo que vive y que hoy nos escucha. Y cuanto más si ya Cristo vino, pagó y creemos en Él, si escuchó por misericordia a un pueblo que ni le conocía, absolutamente pagano, un pueblo desechado de Dios, del reino de Dios, y sin embargo en su misericordia Nínive fue salva y todos los que en él habitaban, porque sí creyeron la advertencia del profeta Jonás. ¿Cuántos pastores, cuántos profetas anunciando las palabras del Apocalipsis? ¿Cuánta gente como David Wilkerson anunciando las señales de Dios? Y el pueblo endurecido sin querer escuchar lo que el Espíritu, lo que Cristo nos dejó de mensaje profético, porque es la perfecta profecía, es la palabra de nuestro Señor y esa se cumplirá siempre. Entonces, eh, Jonás era la señal profética de Jesucristo, avisándole a los judíos que él, así como mandó a Jonás un día, mandaría a su propio hijo, al Mesías, para que puedan ser salvos en él todas las naciones de la tierra, de un extremo al otro, y que ya nada que el Señor redima y limpie sería llamado inmundo. Oh, gracias, Señor. Estamos en el mismo tiempo, no sé si podemos entenderlos. No es casual esta cuarentena del mundo, porque Dios está llamando para salvación, para arrepentimiento, una cuarentena obligada para que los corazones se purifiquen, para darles oportunidad de vida y de salvación. Es hora de volver a Dios, porque solo en Él hay salvación, solo en Cristo. Y esto puede no detenerse y avanzar si no volvemos a Dios. Es hora de clamar por nuestra tierra, por nuestra nación, por las naciones del mundo, para que Dios detenga el juicio y tenga misericordia como lo hizo con Nínive, hoy también con nosotros. También vemos que nuestro Señor Jesucristo fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. Lo leemos en Lucas 2:22, ¿lo recuerdan? ¿Eh? Tal como mandaba la ley en aquel tiempo. Aún lo podemos leer a eso en Levítico 12, que a los 40 días al bebé de recién nacido había que ir presentarlo ante el Señor y no antes de los 40 días. El tiempo de presentación después de 40 días. Fíjense cuántos profetas y todo lo que sucedió después de que se presentaron 40 días ante el Señor. 40 días pasó Jesús en el desierto. También lo ven en Mateo 4:2. Esos días que estuvo en el desierto el Señor después de su bautismo, en los que fue tentado por Satanás y venció. Es decir, que esos 40 días de Jesucristo en el desierto, en ayuno, fue un periodo de prueba para un cambio, de prueba para iniciar su maravilloso y majestuoso ministerio antes de la crucifixión. Oh, aleluya. Y después de esos 40 días vino el cambio maravilloso
a la humanidad vino el ministerio de Cristo, el ministerio que impactó el mundo como ningún otro. Gracias, oh Señor. Y tras su crucifixión, después de ser crucificado el Señor y después de resucitar, ¿recuerdan? El tiempo que el Señor se le apareció a los discípulos fue de 40 días antes de la ascensión. Bueno, a ver, me corrijo, no solo se le apareció a sus discípulos, sino a muchos testigos. Y también a más aún dice que fue tan grande el milagro y con tanta fuerza resucitó el Señor que un montón de tumbas se abrieron en Israel y los muertos resucitaban. ¡Wow! Miren qué tremendo todo lo que pasó. Pero el Señor se mostró a sus discípulos y a quienes Él quiso antes de ascender durante 40 días en esta tierra, se paseó y se mostró después de resucitado, antes de ascender a los cielos para sentarse donde está ahora, a la diestra del trono del Padre. Tremendo, lo vemos en Hechos 1:3, antes de su ascensión y después de resucitado, los 40 días que él estuvo en la tierra mostrándose a sus discípulos y a quienes él quiso mostrarse resucitado. Aleluya. Así que vemos que este 40 es muy fuerte y que siempre marca un antes y un después, porque después de esos 40 días en la tierra ya nadie vio más a nuestro Señor, ya fue su ascensión, para un cambio completo de la humanidad, para que crean en Él, ¿sí? Qué bárbaro, qué tremenda es la palabra de Dios. Podemos decir que estos 40 días son, en sentido bíblico, por decirlo de alguna manera, el tiempo en el que Dios ejerce su fuerza. Tal vez una fuerza amenazadora, intimidante, porque bueno, o vas a ser destruido, o viene la plaga, o la mortandad. Sí, una fuerza intimidante, la prueba, la amenaza y la amenaza y la tentación del enemigo. Pero a pesar de eso, de que ejerzan durante los periodos de 40 días y de 40 años esa fuerza que puede ser intimidante, amenazadora de Dios, siempre la vista a todo esto es volverse a Dios, volverse a Dios y volverse a Dios. Y el cambio viene drástico, cambios de 180 grados, de un antes y un después, de salir de esos círculos viciosos después de 40 días de victoria en el desierto y en la prueba. Al escuchar la palabra de Dios y arrepentirse, está la posibilidad de salvación. Así fue con Jonás, con el pueblo de Nínive. Así fue los 40 días del diluvio, que se le avisó a la humanidad, se burlaban de Noé, no quisieron escuchar. Hoy muchos se pueden burlar de nosotros, pero es la hora de hablar más que nunca por la salvación, porque es la hora de arrepentirse y de volver a Dios. Oh Santo, es la oportunidad de estos 40 días. Dios llamó a 40 días de reposo al mundo para que se vuelvan a Él a fin de salvar a la humanidad, porque el fin de Dios es su misericordia y que todos sean salvos. Sin esta cuarentena, sin este aviso, estamos realmente perdidos. Y el mundo en su soberbia no quiere ver, siguen con los intereses materiales y con intereses falsos, sin querer ver la verdad que te hace libre, la verdad que te hace más que vencedor, y esa verdad es Cristo Jesús. Y el único camino a Dios y el único camino a la salvación es Cristo Jesús. La palabra dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Nadie puede ser salvo, nadie puede vencer la muerte si no es a través de Cristo Jesús y de su sangre preciosa. Nadie podría salir vencedor
si no es en este momento por la mano de Dios obrando a favor de la humanidad, a favor de sus hijos, de los hijos de Dios. Es hora de levantarse los hijos de Dios y hablar de Cristo. En un sueño muy tremendo que tuve, de una visión que después les voy a contar, que no es esta plaga, que es algo muy fuerte, que todavía no vino y va a venir al mundo. Y ahí el Señor me decía, diles que en mí hay salvación. Esta noche, ante este virus y esta plaga, les digo a todos que en Cristo hay salvación. Hora de arrepentirse, hora de buscar de Dios. Que estos 40 días sean de ayuno y oración, que sean esos días de purificación antes de la Pascua, en que todavía hay que limpiar las casas. Bueno, nuestra casa es el templo de Dios. Tenemos que purificar y limpiar nuestros corazones para poder recibir al Cordero Pascual su sangre para ser perdonados y redimidos y salir del Egipto espiritual. Es hora, estamos en este momento y este es la oportunidad de esta hora. Gracias, Señor. Así que vemos esta importancia. También vemos que en este 40 es el tiempo que Dios pone a prueba a su pueblo. Así que en esta cuarentena el Señor está poniendo a prueba a su pueblo. Hora de volverse a Él, hora de volverse a la única salvación y del mundo, a la única posibilidad de esperanza y de salvación. Gracias, Señor. Por eso vemos tanto en la Biblia estos 40 días marcados de ayuno y oración. Y si lo hizo un pueblo pagano como Nínive, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros en esta hora? Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. 40 días antes de la Pascua, preparación que tienen los católicos con la Cuaresma y que también tenemos nosotros los que seguimos la tradición judía de preparación, de limpieza espiritual para llegar de esa manera a la Pascua del Señor, que la respetan y la siguen en este periodo también los judíos, ¿sí? Y algunos protestantes evangélicos que siguen esa raíz también creemos en eso, esos 40 días que están marcados en la Biblia para un cambio, para tener perdón de los pecados en la Pascua Sagrada del Señor. Entonces es el tiempo de preparación para una persona o para un pueblo para poder dar un cambio fundamental, un cambio total, ¿sí? A eso podemos definir así estos 40 días, como representa un cambio. Como les decía, el número 4 representaba a todo el mundo. Vemos los 4 puntos cardinales de la Tierra. En la historia, por eso vemos cuántos 40 marcados en la Biblia, años y días, y que afectan a todo el mundo, lo que era el mundo conocido y lo que es el mundo de hoy, desde los 4 extremos de la Tierra, a toda nación, pueblo, ciudad y lengua, ¿sí? Acá está. Entonces es hora de que Dios pueda llenarnos con el shalom de Dios, con el shalom de Dios, con la paz. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mis paz os doy, y no como la ha dado el mundo. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice, paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de la tormenta, paz. En medio de la plaga, paz. En medio del coronavirus, paz. Confiado en quien te protege, a ti y a tu casa. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Entonces vemos en Génesis 7 que pasados los 7 días
haré llover 40 días y 40 noches y destruiré todo lo creado. Estas son las palabras del Señor anunciando el diluvio, pero llamando siempre al arrepentimiento. Y llamó Noé avisando a la gente, pero no quisieron escuchar la palabra que les iba a salvar sus vidas. Fueron rebeldes a escuchar de Dios. 40 años tardó el pueblo judío en alcanzar un estado de comprensión. Así estudian muchos que por eso realmente no pudo salir el pueblo de Israel durante 40 años porque no había podido alcanzar la madurez para comprender el mensaje del Señor y lo que Él estaba haciendo. Qué tremendo, ¿no? Eso lo vemos también en Deuteronomio 29, y es una concepción de los judíos, del pueblo tradicional. Por eso, como les dije antes de los 40 años, no se podía estudiar la Torá ni el Talmud, pensando en esto, que sale de creer que el pueblo judío antes de los 40 no pudo comprender el plan y el mensaje de Dios. Por eso tardó tanto. En poder salir, ¿no? Así que creo que ya es hora de tener entendimiento, de que se nos caigan las vendas mágicas, y eso va a suceder solo con el Espíritu Santo de Dios. Estamos a punto de un nuevo comenzar. Estamos ante un nuevo juicio, ante una nueva plaga, y hay castigo y lo vemos, pero puede haber reparación si volvemos a Dios, porque en Él hay salvación. Y después de este periodo, yo les aseguro que después de estos 40 días, vendrán cambios fundamentales. De nosotros depende cómo serán esos cambios. Si estamos paralelados a Dios o si no lo estamos. Acá la diferencia la hace solamente Cristo. Esa es nuestra esperanza, esta es nuestra salvación, y ese es el que va a hacer que podamos, después de esta cuarentena, de estos 40 días amenazadores, salir en victoria para un cambio total en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Tiempo de reflexión, tiempo de orar y de volver a Dios, de clamar los unos por nosotros, porque hay mucho por hacer y de nosotros va a depender la salvación de muchísima gente. Qué tremendo. Y a veces estamos ciegos y no vemos eso, y no vemos que Dios nos va a demandar por esas almas también. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo van a saber si nadie les lleva las buenas nuevas? Y se levanta tanto gurú y todo el mundo le sigue. Y decir, pero ¿cómo puede ser que todo el mundo tenga seguidores? Gente que realmente no tiene nada de Dios. Y wow, que los está son ciegos guiando ciegos. Y le siguen. Y sin embargo, uno que puede traer la luz de Cristo y ser luz y esperanza y sal a esta tierra, estamos dormidos. Debemos avergonzarnos de nuestra pasividad, de nuestra tibieza, y es hora de que Dios nos dé una nueva oportunidad y pedir perdón por ello, para nacer a ser más que vencedores, como llamas de fuego, a traer el gran avivamiento al mundo entero. Gracias, Señor. En números 14:26, Jehová le habló a Moshe y a Aarón. Entonces le decía que hasta cuándo él iba a oír a esta gente depravada, enojado. Entonces es hora de volver a Dios.
Es hora de volver a Dios. Y gente que se levanta en contra de los que sirven a Dios y en contra de los hijos de Dios. Pero algo que yo aprendí en estos años que predico la palabra de Dios, 15 años, eh, y 7 como pastora, levantando este ministerio, es que la convicción de los ateos cae muchísimas veces cuando están bajo fuego. Lo he visto muchas veces cuando han venido ateos, cuando se están por morir, cuando están en situaciones dramáticas, y créanme que buscan oración y buscan de Dios. Así que es tiempo de que se caigan muchas vendas. Oh, santo, porque vive el Señor. Y entonces ahí dice, el Señor vivo yo, y en este desierto caerán vuestros cuerpos. Y ahí fue cuando murió toda una generación en el desierto. ¿Se acuerdan? Pues ya estaba cansado el Señor de esa generación perversa que se levantaban aún en contra de Moisés y lo querían apedrear. Y así sucedió. Una generación murió en el desierto y fue necesaria otra generación, los que eran muy jovencitos en ese tiempo, para que pudieran ser los que iban a entrar después a la tierra prometida y que se cumpliera la palabra de Dios. Pero ¿cuántos no quisieron oír? Y tenían a Moisés, que hasta intercedía de tal manera por ellos, que hasta le dijo que no quería que los mate, poniendo su vida en el medio, hasta que el Señor dijo, basta esta generación. Y sí, y murió toda una generación de gente mayor, de los 40 años, porque gente que ya no quería cambiar, para cambiar una mentalidad, ¿sí? Toda una generación que pereció en el desierto. No vamos a perecer en el desierto, es hora de reaccionar, de que se caigan las vendas mágicas y volver a Dios en espíritu y en verdad. Es la hora, tenemos la oportunidad ahora, debemos hacerlo. Porque esa, solo los jóvenes ahí en el desierto dejaban de quejarse para poder tener otra mente, renovar ese espíritu y sí ser conquistadores y vencedores. Y de hecho así lo fue con Josué y Caleb, que entraron a la tierra prometida y no tuvieron temor de derribar los gigantes, al enemigo. De eso se trata, y lo derribamos con fuerza, con fe, con la palabra de Dios y sin temor. Consolados por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. No estamos para acobardarnos y entrar en fobias y en pánicos como el mundo, sino que estamos para humillarnos, arrepentirnos, orar, volver a Dios y salir de esta etapa, de este tiempo forzado, bajo amenaza, con la plaga, un tiempo en que todo nos está intimidando, para que podamos volver y salir victoriosos a un gran cambio en nuestras vidas y llevar el cambio de luz y esperanza a otras vidas también, y salvación literal de la muerte. Esta es una guerra real, donde hay bajas y donde hay muertos, donde hay dolor y gente que sufre. Es la hora de consolar al que sufre. Es la hora de abrir los ojos y de guiar, pero ciegos no pueden guiar a ciegos. Solo la luz de Cristo y la verdad de Cristo es la que trae salvación y esperanza. Hora de llenarnos del Espíritu Santo, de salir victoriosos de estos 40 días, de esta prueba, para poder ser también luz y esperanza, sal al mundo, por todo lo que Dios nos ha encomendado. Gracias, Señor. Oh, Santo Señor. Séptimo día de Sivan, después que Dios dio la Torá a Moisés, y bajó y vio lo que estaban haciendo.
adorando al becerro de oro tremendo, al bajar Moisés y ver lo que estaba haciendo ese pueblo. En Yom Kippur, la expiación de Jehová, el tiempo para perdonarnos de nuestros pecados, y estamos hoy en el comienzo de la Pascua judía. 40 días de arrepentimiento antes de Yom Kippur, de las fiestas de la Pascua Sagrada del Señor, que desde que la mandó a hacer a Moisés cuando los iba a sacar del desierto, y dijo que era fiesta solemne, por eso celebramos por siempre y para siempre la Pascua. El Señor la festejó compartiendo con sus discípulos y nos dio la orden: haced esto en memoria de mí, por pacto perpetuo, recordando lo que el Señor hizo por nosotros como acto sagrado y solemne. Y yo esto, lo de Yom Kippur y estas enseñanzas, las hago hace 6 años, desde que me vino revelado en visión, en sueño, y la palabra me llevó a las escrituras, a la Torá, y a ver el milagro de Dios en mi amiga Olga, en mi vida, y tener mayor entendimiento de algo que yo realmente desconocía, y doy gloria a Dios por eso y por estos últimos 6 años que marcaron salvación para mi amiga, esperanza y nueva visión para mí, y a cuantos otros que uno ha podido ayudar a tener fe, esperanza y un nuevo tiempo a partir de la Pascua del Señor, de la expiación y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. También recordaba que el profeta Ezequiel debía acostarse del lado derecho, creo que era, por 40 días para orar de esa manera por el pueblo. ¡Wow! Así le mandó a su profeta a orar recostándose de un lado. Creo que era el lado derecho, ¿sí? Por 40 días para interceder en oración por el pueblo, a fin de que Dios perdone a ese pueblo y escuche la oración y el clamor del profeta Ezequiel. Este es el tiempo, estos son nuestros 40 días, esta es la oportunidad de nuestro cambio. El mal amenazante delante de nosotros, en nuestras casas, encerrados como en aquellos tiempos en Egipto, porque pasaban las plagas y pasaba el halo de muerte, y la sangre del cordero salvaba de la muerte solo a los que la tenían como marca en el dintel. Hoy es igual, hay otra plaga, estamos adentro, y la sangre de Cristo, de Yeshua HaMashiach, del Mesías, el que venció, el Hijo de Dios, nos salva hoy, nos cubre y nos protege. Pero en estos 40 días de reflexión, de volver a Dios en ayuno y oración, son tus 40 días de prueba, tus 40 días de amenaza, pero en fe, de intimidación por el juicio sobre las naciones. Es tu hora, es tu oportunidad de arrepentirte, de orar, de volver a la Biblia, de volver a Dios y de clamar por ti. Y Él en ti salvará a tus seres queridos y te usará de gran manera, y terminará esta cuaresma en victoria, esta cuarentena, perdón, para un gran cambio en nuestras vidas y en la humanidad, o al menos a aquellos que quieran escuchar el mensaje de salvación, pero nos corresponde hablar, ya nunca más tibios, llenarnos del Espíritu Santo para salir de esta cuarentena más que vencedores, como salieron los hijos de Dios de cada periodo de encuentro y clamor con Él, de arrepentimiento de 40 días. Este tiempo lo tenemos hoy. Aprovechemos para salir como todos los hijos de Dios salieron
a un cambio drástico y fundamental de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ahí podremos llevar a salvación y vida a muchos otros que no te conocen. Que Dios los bendiga y que este tiempo sea de reflexión, de ayuno y oración, principalmente entre nosotros, entre la iglesia y después para todo el mundo. Pero es hora de cada uno en lo personal, comunión individual con Dios, arrepentimiento y buscar de Él. Que Dios los bendiga y que levante llamas de fuego viva, que podamos levantarnos para salvar a muchos literalmente de la muerte. Que Dios les bendiga, los amo. Todos estos días de Pascua les voy a estar llevando todos los días entre las 8 y 8:30 de la noche la palabra de Dios, y vamos también después a celebrar juntos la Pascua del Señor. Que Dios me los bendiga a todos. Amén, amén y amén. A su servicio, su pastora que les ama, Anabela.